Gracia y paz, amados hermanos. Seguro que en las últimas semanas han escuchado, aunque sea una parte de esto. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Lo que más me sorprende, y hago este vídeo por ese motivo, es que hayan personas creyentes que me hayan preguntado cuál es mi opinión sobre lo que Shakira ha hecho en relación a Piqué. Yo entiendo que a veces me lleguen preguntas sobre cosas, incluso a nivel de noticias, a nivel de cosas que suceden en este mundo, para tener una perspectiva bíblica de eso. Pero realmente me chocó el hecho de que alguien me estuviera preguntando que cuál era mi opinión sobre esa canción que Shakira, pues él decía en su mensaje, despechada, había hecho en relación a Piqué, la traición y todo lo que había pasado con su ruptura. He decidido hacer este mensaje por un motivo. No he escuchado toda la canción, escuché unas frases que me pusieron en el mensaje, cosas que decían, y quería comentar lo que pienso al respecto de esta situación. En primer lugar, yo considero que para nosotros los creyentes no debería ser un deseo morboso saber qué sucede entre los famosos y cómo se pelean. La frase esta, la tiraera o la tiradera, no sé cómo le llaman realmente, de Shakira a Piqué, ya en sí no me agrada, porque parece que tenemos ese morbo y ese deseo por las contiendas, por las peleas, por las humillaciones hacia otra persona. Porque lo que se ha aplaudido, entiendo yo, y por lo que he visto alrededor de la noticia, es el hecho de que a través de una música, pues la cantante ha humillado de una manera terrible al que era su expareja, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Yo creo que como creyentes deberíamos examinar nuestro corazón si eso nos produce algún tipo de acercamiento, de deseo de saber, de deseo de conocer o de disfrute. Si nosotros disfrutamos con ese tipo de humillaciones, deberíamos preguntarnos algunas cosas. Cuando a veces ves esas batallas, ¿no? Esas batallas entre gente que hace rap y gente que hace ese tipo de música, y ves que hay esos concursos en los que uno contesta al otro, muchas veces hay frases ofensivas, muchas veces hay palabras malsonantes, muchas veces hay un vocabulario un tanto vulgar o un tanto provocativo. Cuando un creyente disfruta de ese tipo de peleas, de ese tipo de batallas verbales o de ese tipo de actos donde el que gana es el que más humilla al otro, deberíamos examinar nuestro corazón. No considero que un cristiano que tiene los ojos puestos en Cristo, en la eternidad y en las cosas que tienen que ver con el Evangelio, tenga el corazón abrazando o disfrutando de estas cosas tan humillantes, tan degradantes y que realmente son vergonzosas. Yo creo que como creyentes tenemos que definir qué cosas nos gustan y qué cosas nos divierten. Una cosa que para mí es importante es saber que nuestros gustos definen mucho el estado de nuestro corazón. Cuando yo conocí al Señor al principio y todavía no había madurado en la fe, quizá estaba en el principio de mi proceso de santificación, todavía veía algunas series que teóricamente eran de comedia aquí de España y veía esas series normalmente. Recuerdo que veía una serie que se llamaba Aida, recuerdo que a veces veía una serie que se llamaba La que se avecina, y cuando conocí al Señor y empiezo a caminar más con el Señor, a llenarme de su palabra, a conocer su palabra, empiezo a mirar la serie y me hago preguntas. Oye, pero eso es racismo, pero eso es humillante, pero eso es degradante, pero ese tipo de relaciones es contrario a Dios. Y yo empezaba a preguntar, ¿por qué me río de eso que a Dios no le hace ninguna gracia? ¿Por qué me hace gracia lo que Dios aborrece? ¿Por qué me divierte lo que Dios llama pecado? El mundo lo llama comedia, el mundo se lo toma a risa, pero ¿por qué me divierte? Y yo empecé a examinar mi corazón y preguntarme, oye, ¿por qué me están gustando esas cosas? Aunque yo no las practique, pero ¿por qué me causan gracia? Y ahí empecé a buscar del Señor, buscar que el Señor tratara con mi corazón, y me di cuenta que al final era que mi vida espiritual todavía era un tanto inmadura, y conforme el Señor me fue ayudando a crecer en la fe, en conocimiento, en gracia, ahí empecé a decir, no me puedo reír de lo que Dios no se ríe, no me puedo reír de lo que Dios llama pecado, no me puedo reír de lo que Dios aborrece, no puedo ver gusto, morbo o algún tipo de afecto sobre cosas que Dios rechaza completamente.
Yo me pregunto, ¿qué pensaría Dios de esa tiradera, de esa letra, de esa canción? ¿Crees que Dios lo aplaudiría? ¿Crees que Dios alabaría la actitud de Shakira? ¿Crees que Dios alabaría eso? Claro que no. En segundo lugar, en esta situación entre Shakira y Piqué debemos entender que no hay un vencedor. Durante un momento muchos alababan a Piqué porque Shakira era insoportable y ahora Piqué la deja y se va con otra chica. Otros empiezan a criticar a Piqué porque deja a Shakira y lo deja por una chavalilla más joven, rompe su familia y ahora entonces Shakira, totalmente despechada y enfadada, pues hace esa canción. ¿Qué ves ahí? ¿Ves personas que se dejan llevar por sus pasiones? Sí, ves a un Piqué movido solamente por la carne, que le da igual tener hijos, que le da igual tener un hogar donde hay unos niños que van a pagar el precio de esta situación. Y ves a un Piqué que simplemente se mueve por los deseos de su carne, sus pasiones, un hombre que está envuelto en dinero, en lujos, en caprichos y que vive para sus caprichos. Y su capricho ahora era una muchachita joven y fue capaz de dejar a sus hijos, dejar a la que era su pareja e irse con una muchacha joven. Pero ves a Shakira también, que en vez de actuar de una manera como un creyente a lo mejor actuaría, ella no es cristiana obviamente y también es movida por sus pasiones. Ahora es movida ¿por qué? Por la venganza, por el deseo quizá de humillarlo, por el deseo de... Ella dice, ¿no?, que es la voz de otras mujeres que han sido tratadas así. No es la voz de nadie, es su propia voz enfadada, su propia voz despechada, su propia voz vengativa. Y yo lo entiendo, porque cuando uno está en la carne, uno se mueve por el corazón, a veces quiere su propia justicia, su propia venganza, y seguramente al ver la reacción de las personas se haya sentido bien, sabiendo, mira, ahora todos van a por Piqué, y lo he humillado, y lo he dejado en el suelo, o lo he dejado ahí, y la verdad es una. La verdad es que esa es la imagen de vidas que son movidas por pasiones. Porque lo que sí que tenemos que ver como creyentes es una cosa: lo que Piqué hizo es pecado, lo que Shakira hizo es pecado. La relación de Piqué y Shakira es pecado, porque nadie puede decir, has dejado a tu familia. Bueno, no ha dejado un matrimonio, no ha dejado un hogar. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú vives una vida alejada de los valores de Dios, los valores de la palabra, no es un matrimonio, no tienes compromiso con una persona hasta que la muerte os separe, no hay ese compromiso en base a un pacto matrimonial, porque no respetas la ley de Dios, no respetas la voluntad de Dios, solo respetas lo que te apetece. Hace años a Piqué le apetecía Shakira, y a Shakira le apetecía Piqué, porque Shakira también había dejado a una persona. Hace años los dos se apetecían, tuvieron hijos, fuera de un matrimonio, en una relación de fornicación. Esas cosas se llaman así. Entonces son gente que ha vivido por sus deseos, por sus pasiones, alejados de la voluntad de Dios, pecado tras pecado. Y luego Piqué, pues se le antoja otra cosa, peca también, porque sigue practicando la fornicación. No peca en adulterio, porque no son un matrimonio, pero sigue practicando la fornicación. Y luego Shakira peca ahí, dándole con su venganza, pagando el mal con mal, ojo por ojo, diente por diente, va actuando de esa manera, haciendo lo que su corazón le pide. Pero hay una cosa clara: toda su vida es una vida de pecado. Ahí todos están mal. Está mal Piqué, está mal Shakira, pero nadie piensa en quién ha perdido en esta batalla. En esta batalla los que más han perdido no son Piqué y Shakira. Los que más han perdido son los hijos, son los niños. Que al final, cuando unos adultos que solo se mueven por sus deseos carnales y por los deseos pecaminosos de su corazón, no piensan en nada más que en ellos y sus deseos, pues ya está, hijos, os vais con vuestra madre, yo os iré a ver una vez al mes, cada 2 meses, yo pago un dinero, que nada falte. Egoístas, carnales, mundanos. ¿Qué pienso de la tiraera? Pienso que simplemente es un acto más que refleja corazones que se mueven por sus propios pecados, por sus propios impulsos, por sus propios deseos. Y nada más que eso. Que no hay valores, que no hay principios establecidos por Dios, no hay respeto a Dios, no hay respeto a su palabra, que ha sido una relación de fornicación de muchos años, con hijos tenidos en una relación de fornicación, que luego cada uno sigue tomando sus rumbos, sus decisiones y sus placeres. Pero cuando Dios no es lo primero, cuando nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando nosotros no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, cuando nosotros no vivimos ahora sellados ya por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, esa es la vida.
La vida es tiraeras, la vida es venganza, la vida es matrimonios, que incluso gente que está en el mundo y están casadas se divorcian, los hijos pa' un lado, 3 días con uno, 2 días con otro, pásame pensión, no me pases pensión, ahora papá habla mal de mamá, porque ¿cómo reaccionarán esos hijos al escuchar la letra de una madre que saben, porque no son tontos, que se mete e insulta a su padre? ¿Cómo reaccionarán los hijos al escuchar al padre defendiéndose diciendo he tenido que aguantar a esa loca, a esa payasa, a esa voz irritante todos estos años? ¿Cómo reaccionan los hijos? ¿Cómo reaccionarán los hijos en la escuela cuando las personas le digan no veas tu madre, no veas tu padre, no veas esto? ¿Cómo? ¿Alguien piensa en eso? Ese es el mundo en el que vivimos cuando vivimos alejados de Dios. ¿Qué pienso de la tiraera? Pienso que es el reflejo de este mundo, de un mundo caído, de un mundo de pecado. Me da vergüenza cuando veo a creyentes que salsean con este asunto, que lo disfrutan, que le den gracia a ver esas frases y decir, wow, mira cómo lo humilla. No me hace ninguna gracia lo que ha pasado, no le veo ningún gusto a verlo, no le veo ninguna gracia a escucharlo. Entiendo a lo mejor que alguien haya hecho algún meme con una frase, he visto algunos memes por ahí, ha sido un boom, ¿no? Has cambiado la Biblia por una atalaya, has cambiado el cristianismo por los testigos de Jehová, has cambiado esto por aquello, has cambiado el cristianismo por una secta judaizante. He visto un montón de imágenes y hasta entiendo un poco el sentido de humor de las personas. Pero como digo, disfrutar de ese tipo de actos nos debería hacer cuestionarnos oye, ¿por qué me gusta eso? ¿Por qué me entretiene o por qué me divierte? ¿O por qué me posiciono? Porque ambos están mal uno, está mal el otro, aquí no hay que posicionarse, aquí está todo el mundo mal. Todo el mundo que vive de espaldas a Dios, todo el mundo que vive conforme a sus placeres. Aquí no se trata de quién tiene más o menos moral, se trata de quién está en Cristo y fuera de Cristo, se trata de quien respeta a Dios y el que se respeta a sí mismo y vive para sus caprichos. Y eso es lo único que veo allí. Un futbolista, exfutbolista, que vivía para sus caprichos, cogió a una mujer, se juntó con ella porque le apetecía y en ese momento sentía pasión, sentía deseos, sentía algún sentimiento, tienen niños, ya cuando se cansa me busco otra, ahí cada uno con su carrera, su música, tirándose cosas, diciéndose cosas y los niños en medio, simplemente viendo sufrimiento y dolor que es consecuencia del pecado. Espero que nosotros aprendamos a buscar en Dios el disfrutar de las cosas que a Dios le agradan y aborrecer aquellas que Dios aborrece. Porque existen muchos creyentes que dicen, yo no lo practico, pero te hacen gracia. Yo no lo practico, pero te gusta verlo. Yo no lo practico, pero te gusta escucharlo. Es como aquel que dice, yo no robo, pero me encanta ver un atraco. Yo no pego a nadie, pero me encanta una buena pelea. No se trata solamente de no practicar el pecado. Se trata, cuando tenemos un nuevo corazón en Cristo, de llegar a aborrecer el pecado que Dios aborrece. Esa es una gran marca de conversión. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y te aseguro, por lo que yo leo en la palabra, que Dios aborrece lo que hizo Piqué, que Dios aborrece lo que ha hecho Shakira, que Dios aborrece la relación que tenían los dos y que deseo que los dos encuentren al Señor Jesucristo. Bueno, que lo encuentren no porque Él no está perdido, que sean alcanzados por la salvación, que conozcan el Evangelio, que el Señor abra sus ojos, les dé gracia salvadora y que puedan realmente arrepentirse de sus pecados, los dos, que puedan realmente poner su fe en el Señor Jesucristo y vivir una vida para la gloria de Dios. Y seguramente en esa nueva vida no habría tiraderas.